Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 12. Hoy terminaremos nuestro recorrido en esa porción de la palabra del Señor. Y la meditación del día de hoy, hermanos, le he puesto por nombre: honor a quien honor merece. Es una vieja frase que cada uno de nosotros conoce y quizás ha utilizado en ciertas circunstancias de la vida. Y creo, hermanos, que hoy nos va a hacer recordar que una vez más, que quien merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, ese es únicamente el Señor. Nos los enseñan varias porciones de la palabra del Señor. Nos los enseña Apocalipsis capítulo 4, nos los enseña Apocalipsis capítulo 5, nos los enseña Éxodo capítulo 20, nos los enseña el libro de los Salmos 115, y también ya nos los enseñó el libro de los Hechos, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ahí en el capítulo 10, donde dice la escritura que salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio se arrodilló delante de Pedro y lo adoró. Y lo que hace Pedro a continuación, dice la escritura, que le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Recibir la honra, recibir gloria, recibir alabanza puede resultar ser muy seductor. A veces es tan seductor, hermanos, que uno mismo procura alabarse a uno mismo sin importar cuál sea la circunstancia y aquello por el cual nosotros estamos procurando nosotros mismos alabarnos. Pero Dios no se equivoca cuando habla del asunto de alabarse. Él enseña que mejor otros labios sean los que te alaben. Y hoy, hermanos, vamos a ver estos últimos versículos, que son pocos, los últimos 6 versículos del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y nuevamente la escritura nos vuelve a mencionar a Herodes Agripa I, que les decía yo el domingo anterior que es nieto de Herodes el tetrarca, Herodes el Grande, aquel Herodes que ordenó la matanza de los niños menores de 2 años, sobrino de el otro Herodes que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y este Herodes es el tercer Herodes que aparece en la escritura. Y este Herodes, hermanos, traía no solamente la misma sangre en las venas que sus antecesores, sino que también traía el mismo perfil de maldad, y era un Herodes sangriento, como lo fue su abuelo, como lo fue su tío. Y este Herodes, hermanos, mata al primer apóstol, fue lo que vimos la semana pasada. Mata a Jacobo. Él ve el resultado, que la muerte de haber matado a Jacobo, pues le gustó al pueblo, y como le gustó al pueblo, dijo: voy a echar mano de Pedro para matarlo. Pero Dios, hermanos, dentro de sus planes no era que aún Pedro muriera. Dios permitió que Herodes le quitara la vida a Jacobo, pero no permitió que le quitara la vida a Pedro, porque todavía Pedro era un instrumento útil en sus manos. Y estábamos viendo, hermanos, que no debemos jamás perder la visión como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Porque muchas veces oramos, y a pesar de que oramos, Dios hace lo contrario de lo que nosotros le estamos pidiendo. Y yo les decía la semana pasada que pudo haber sido contradictorio para la iglesia de aquellos días, que mientras oraban para que Dios liberara a Jacobo, lo único que se obtuvo
era que Jacob hubiera muerto. Y lejos de perder la visión, la iglesia siguió orando porque ahora la necesidad recaía en la vida de Pedro y Dios obró de una manera distinta en Pedro. No solamente no permitiendo que Herodes lo matara, sino que de una manera milagrosa, de una manera maravillosa, Dios libra a Pedro de la cárcel. Herodes puso 4 guardias de 4 soldados cada uno, es decir, había 16 soldados de manera estratégica colocados para evitar que Pedro pudiera escaparse. Y Dios no obra a través de un temblor, Dios obra a través de un ángel, y Pedro finalmente es liberado. Pero la iglesia no perdió la visión. Pero mientras la iglesia, y una vez más Dios nos permite ver un contraste en el libro de los Hechos, mientras la iglesia está gozosa porque Pedro ha sido librado de la muerte y ha sido librado de la cárcel, Herodes está enojado. Y ahí es lo que vemos aquí en el libro de los Hechos, constantemente contrastes, porque mientras la iglesia en Jerusalén es asolada por Saulo, estoy hablando de capítulos atrás, mientras la iglesia es asolada, los hermanos son desplazados de Jerusalén, la ciudad de Samaria estaba gozosa porque la palabra del Señor había llegado a Samaria y muchos habían creído y muchos estaban siendo bautizados. Por eso digo que el libro de los Hechos es un libro de contrastes. La iglesia está gozosa y aún la iglesia, hermanos, no reaccionaron de manera correcta cuando Pedro estaba tocando a la puerta. La hermana Rode de gozo no abrió la puerta, nos reíamos un poco acerca de eso y los apóstoles ahí reunidos, los hermanos ahí reunidos decían, es su ángel. Y a la hermana Rode le decían, estás loca. Eso es lo que dice la Escritura. Porque a veces cuando Dios da respuesta a nuestras oraciones, no estamos tan listos, hermanos, para recibir una respuesta de parte positiva del Señor. Pero una vez que identificaron que efectivamente era Pedro, ellos se regocijaron a pesar de que estaban atónitos y Pedro les contó cómo Dios lo había liberado. Y Herodes, enojado, mandó a matar a esos 16 soldados que había puesto en la cárcel para cuidar a Pedro. Mató a los 16. El enojo no terminó ahí matando a esos 16 soldados, sino que el versículo 20 nos dice, y Herodes estaba enojado. Ahora ya no contra los soldados, porque los soldados estaban muertos, pero toda aquella situación de la liberación de Pedro lo había dejado enojado, y a pesar de la muerte de los soldados, él seguía enojado, y ahora el enojo lo redirigió en contra de los de Tiro y de Sidón. Y dice el verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Uno no puede comprender bien lo que está sucediendo aquí y por qué los de Tirón y por qué los de Tiro, y los de Sidón tuvieron que venir ante el rey buscando hacer las paces con él, tratando de que al rey se le pasara el enojo. Si uno no comprende el contexto histórico y la manera como Tiro y Sidón dependían del abasto comercialmente hablando, el reino de Herodes era, digámoslo así, era el proveedor de Tiro y de Sidón. Y aquellos hombres que vinieron de esas ciudades de Tiro y de Sidón vinieron por asuntos de conveniencia económica y asuntos de conveniencia comercial a ver Herodes. Obviamente siempre los líderes, o en el caso del rey Herodes, siempre tiene gente cercana, gente que puede influenciar de una u otra manera para que el rey, en este caso Herodes, pueda cambiar
la decisión o la reacción que pueda tener para ellos. Y por eso dice la Escritura que aquellos hombres que vinieron de Tiro y de Sidón sobornaron a Blasto. Blasto era el nombre del camarero del rey. Y ellos, a través del soborno que le hicieron a Blasto, ellos lo único que querían es que el rey más bien les siguiera haciendo provisión para que ellos pudieran seguir haciendo su mercadería y poder seguir con el negocio que ellos los ocupaba en Tiro y en Sidón. Entonces, ese es el contexto en el cual se dan las cosas. Ahora, el versículo 21 nos habla de lo siguiente. Dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Herodes, yo les decía la semana pasada, que los gobiernos populistas siempre han existido. Lo mencionaba en el sentido de que él mató a Jacob y él ve que el pueblo le gustó que él haya matado a Jacob. Entonces él dijo: si he matado a uno y les gustó, si les mato a dos les va a gustar más. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Herodes era un hombre orgulloso, era un hombre que disfrutaba de estar en el poder y era un hombre, hermanos, además podemos ver ahora que no solamente era un hombre que disfrutaba de estar en el poder, sino que el poder lo utilizaba para alimentar su orgullo, pero también cuando tenía la oportunidad de mostrar su ostentación, lo hacía. Dice el versículo 21 que Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Cuando uno lee la historia, hermanos, uno puede encontrar, uno puede enriquecer más el texto bíblico. Y cuando uno lee la historia de aquellos primeros años, uno encuentra a un escritor judío, un escritor bastante confiable de nombre Josefo. Seguramente alguna vez usted ha oído hablar de ese escritor de nombre Josefo. Josefo, hermanos, escribe acerca de este Herodes Agripa I. Y lo que escribe de él, hablando específicamente de aquel evento, porque cuando uno lee la escritura y ve que Herodes para aquella oportunidad se vistió de ropas reales, pues se deja un tanto a la imaginación y a lo mejor uno puede basarse en algunas series, en algunas películas que uno ve en la televisión y uno ve la costumbre de aquellos tiempos, cómo pudo haberse vestido el rey Herodes para aquella oportunidad. Pero Josefo, es impresionante la manera como describe y dice que Herodes para aquella ocasión se puso una prenda que fue hecha de pura plata pura. Y debemos imaginar que debió haber sido como una especie de una cota. Y aquella prenda, hermanos, el lugar donde él se sentó en el tribunal, dice Josefo que el sol le daba exactamente a Herodes de frente. Y todos sabemos lo que ocurrió. Sí, este hombre llevaba una cota, una prenda de plata pura expuesta a los rayos del sol. Y él estaba sentado en el tribunal, hermanos, y todo lo que los demás podían ver era el brillo, el reflejo del sol que emanaba de Herodes. Y yo pienso otra cosa que Josefo no señala. Yo creo que ha de haber sido prácticamente imposible ver a Herodes por el reflejo del sol. A veces nos topamos inclusive en ciertos momentos donde el sol refleja, a veces en algún reloj, por ejemplo, y nos está dando directamente en la cara y nosotros no podemos mantener la vista ahí por el reflejo del sol. Y además, hermanos, dice la escritura que lo que hace Herodes
aparte de vestirse de esa manera, es que les arengó. Y arengar es animar, arengar es levantar el ánimo. Y sin duda, hermanos, que Herodes no solamente era un buen político, Herodes también era un buen orador. Supo transmitir el mensaje. ¿Qué les dijo? ¿Quién sabe? No lo sabemos, lo ignoramos. Pero Herodes dio un discurso, dio un mensaje en el cual todos los que estaban ahí frente a él en el tribunal, hermanos, respondieron de una manera que a él le favoreció. Ahora, lo que ocurre aquí es donde toma esencia la meditación esta mañana, que para la mayoría de nosotros no va a ser otra cosa sino un recordatorio. Por eso el mensaje de esta mañana se llama honor a quien honor merece. Después de arengar al pueblo y después de presentarse a ellos con esas vestiduras reales, haciendo uso de su vanidad, de su orgullo, de su ostentación, la respuesta del pueblo, hermanos, que a toda costa trataba de quedar bien con él, y entre ellos estaban los hombres de Tiro y de Sidón. Entonces dice el verso 22, y el pueblo aclamaba gritando. Vean ustedes qué blasfemia. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Después de la arenga, después del discurso pronunciado por Herodes, el pueblo pudo haber respondido a esa arenga de muchas formas. Lo que hacen los presidentes de la República, los diferentes presidentes que ha habido en la nación, las noches del 15 de septiembre es una arenga. Estos últimos 2 años no ha podido haber, no ha sido posible más bien que haya mexicanos en la Plaza Mayor. Pero lo que hace el presidente después de tocar la campana es decir, ¡Viva México! Eso es una arenga. Y todos los que están allá debajo en la plaza, porque van a atestiguar el grito del inicio de la independencia, etcétera, responden a la arenga diciendo, ¡Viva México! Por eso digo que la respuesta a esa arenga que hizo Herodes pudo haber sido de mil maneras. Cuando un nuevo rey era escogido, hermanos, el pueblo le dedicaba principalmente una frase al nuevo rey y le decía, ¡viva el rey! Esta gente que estaba ahí reunido pudo haber dicho, insisto, cualquier cosa. Pudo haber dicho, ¡viva Herodes! ¡Viva Herodes, Agripa primero! Pero ellos van más allá. Porque el interés y la conveniencia que ellos tenían era muy grande. Pero ellos se extralimitaron en la forma en la cual ellos quisieron agradar a Herodes. Y ellos dijeron, voz de Dios y no de hombre. Ahora, dice el verso 23, que al momento un ángel del Señor le hirió. Y uno puede decir, ¿y cuál fue el error de Herodes? Porque uno puede decir, es que mató a Jacobo. Es que tenía malas intenciones contra Pedro y lo quería matar y lo encarceló para luego matarlo y por eso el ángel del Señor lo hirió. No tiene nada que ver la muerte de Jacobo. No tiene nada que ver que él quisiera matar a Pedro y que no lo haya conseguido.
Y uno pudiera pensar, y entonces si no ese fue el error de Herodes, ¿por qué un ángel le hirió al instante? Él no dijo que el discurso que acabo de pronunciar no lo ha pronunciado hombre, lo ha pronunciado Dios. Tampoco eso hizo él. Entonces, ¿cuál fue la responsabilidad de Herodes? Y su responsabilidad es una. Porque dice el verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió y da la razón. Por cuanto no dio, ¿qué cosa? Cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, él pudo haber aclarado, lo que sí pudo haber él dicho, pero tenía un ego del tamaño de Herodes. Y ha de haber sentido bien bonito cuando hipócritamente, porque tampoco creo que haya sido sincero, voz de Dios. Y vamos a hacer que se le pase el enojo a Herodes, vamos a decir que su voz es como si fuese Dios. Él es Dios mismo. Pero su orgullo era tan grande que él permitió y no corrigió al pueblo diciendo, no, soy el rey, no soy Dios. Algo así pudo haber dicho Herodes. Y aquí nosotros, hermanos, tenemos que detenernos para una vez más reflexionar la importancia que tiene que todos nosotros glorifiquemos a Dios. He oído ya en varias oportunidades a gente que sufre accidentes, donde ha estado en riesgo su vida. Y nunca he escuchado en algún momento que glorifiquen a Dios y que digan, gracias Señor, porque a pesar del accidente me libraste de la muerte. Es el mismo caso que hay aquí en Herodes. Ahora, uno piensa al venir aquí, hermanos, que Herodes, cuando permitió que el pueblo dijera voz de Dios y no de hombre, Dios mandó su ángel, lo hirió y en el instante cayó muerto. Y Josefo también dejó evidencia de cómo murió Herodes. Y quiero compartírselas, porque uno piensa que todo pasó de manera instantánea. Y no sé si dije, ya no me acuerdo, cómo murió Jacobo. Porque la escritura dice en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y yo les decía, y si no lo dije, pues aquí va. En realidad, Jacobo no fue muerto a espada, fue muerto por guillotina. Ahora, es una muerte espantosa, sí. Pero impacta al que sobrevive, no al muerto. ¿Por qué? Porque a la guillotina le toma un instante y muere de manera instantánea. ¿Sí me explico? No es una muerte bonita, agradable. No estoy hablando de eso. Pero hay una forma muy distinta entre morir como murió Jacobo y la manera como murió Herodes. Porque Herodes, dice la escritura, murió comido de gusanos. Ahora dice Josefo que cuando él permitió que se le diese gloria a él, diciendo que era voz de Dios, dice que en ese mismo instante a él le sobrevino un dolor intenso en el vientre. Y se acabó la fiesta. Y se acabó la arenga. Y se acabó la ostentación y se acabó el orgullo.
Pero dice Josefo que durante 5 largos días para Herodes, él estuvo sufriendo dolores indescriptibles en el vientre. Y obviamente se abrió su vientre. Y lo demás ya lo podemos imaginar, porque la Biblia dice que fue comido de gusanos. Ahora yo pensaba en estos detalles y yo decía, la muerte de este hombre ocurrió siendo un reflejo de lo que espiritualmente era este hombre, de lo que había en su interior. Porque este hombre estaba podrido por dentro. Su corazón era malo, su espíritu era malo. Y seguramente la muerte de este hombre impresionó a todos. Pero el libro de Isaías, capítulo 42, el Señor advierte en el capítulo 42, y seguramente han pasado por el libro de Isaías y han notado esto, pero el Señor una y otra vez advierte que Él es el único digno de ser honrado, de ser glorificado. Y dice Isaías capítulo 42, verso 8, yo Jehová, este es mi nombre. Y vean lo que dice a continuación. Y a otro no daré, ¿qué cosa? Mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por eso vemos, hermanos, en Apocalipsis 4 a los 4 seres vivientes honrar y glorificar a nuestro Señor. Por eso vemos en el capítulo 5 a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes y a todo lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, dar honra y gloria solamente al Señor. Y como decía hace un momento, el libro de los Hechos es un libro de contrastes. Porque mientras Herodes está sufriendo esa muerte terrible durante 5 días y termina comido por los gusanos, vean lo que sucede, hermanos, en el capítulo 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuál sería la intención verdadera de Herodes? No lo sabemos. Pero Herodes cargó con la sangre de uno de los apóstoles del Señor. Y cuando digo no sé cuál sería la intención de Herodes, si exterminar la iglesia o espantar la iglesia, debilitar la iglesia, no lo sé. Pero lo que sí queda claro es que la iglesia no solamente no perdió la visión en dejar de orar, sino que la iglesia no perdió la visión en la misión que el Señor les otorgó, porque la palabra del Señor crecía. Y la pregunta es, ¿y cómo crece la palabra del Señor? Haciendo lo que esta iglesia hizo durante los primeros años. ¿Cómo creció la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo el evangelio llegó a Samaria, Judea, a Fenicia? ¿Cómo llegó a Antioquía? Porque todos los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban predicando la palabra del Señor. Así que la iglesia, hermanos, nunca perdió la visión y en todo momento le dieron el honor a quien honor merece. Porque yo vuelvo a invitarlos a imaginarnos
la experiencia de aquellos que fueron perseguidos. Y seguramente cuando llegaron a Samaria, dices, bueno, ¿y ustedes qué andan haciendo acá? Vienen buscando nuevas oportunidades. ¿Qué los trae a Samaria o qué los trae aquí a Antioquía? No, no son nuevas oportunidades, estamos siendo desplazados, pero fíjate que Dios es más grande. ¿A quién le estaban dando honra? A Dios. Y cuando la iglesia no dejó de orar, ¿a quién le estaban dando honor? A Dios. Porque la humillación y la exaltación de Dios y la proclamación de Dios son los que glorifican a Dios. En otras oportunidades yo les he dicho, hermanos, ¿quién va a glorificar a Dios? Si Dios creó 3 instituciones, el matrimonio, el gobierno y la iglesia, para que lo glorificaran, la pregunta es, ¿quién va a glorificar a Dios? El matrimonio, si hablamos de esa institución, ¿cómo se encuentra? Salvo sus honrosas excepciones. El matrimonio está en vías de extinción. Del gobierno mejor no damos detalles, pero algo hace, no glorifica a Dios. Así que el único instrumento que queda para glorificar a Dios, ¿cuál es? La iglesia. Lo que nosotros hacemos cada 8 días dando gracias a Dios es darle honra y gloria al Señor. Y lo que hacemos cada 8 días de poner nuestras necesidades en sus manos, ¿saben qué es realmente? Honrar y glorificar a Dios. Diciéndole, Señor, sin ti nada podemos hacer. Dice el verso 25, Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, ellos habían llegado a Antioquía para, digámoslo en términos modernos, para discipular a los nuevos creyentes en Antioquía. Cuando cumplieron con ese trabajo, dice que ellos volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, ellos llegan de Jerusalén, llegan a Antioquía nuevamente, pero ya no van solos. Llevan a Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El sobrino de Bernabé. ¿Qué está haciendo el Señor en este versículo 25? Preparándonos para un escenario, para un nuevo escenario que lo van a conformar Bernabé, Saulo y Juan Marcos. ¿Cómo se llama ese escenario? Primer viaje misionero. Ahora, este pequeño mensaje se llamó honor a quien honor merece. Y Herodes quiso para sí un honor y una gloria que no le corresponde. ¿Por qué Dios envió un juicio tan drástico y severo a Herodes? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios le gusta ver sufrir al hombre? No. Porque Dios no comparte su honor, su honra y su gloria con nadie. Él dice en Isaías, yo soy Jehová. Y no voy a compartir mi honra ni voy a compartir mi alabanza con esculturas. Y es inevitable que uno recuerde Éxodo capítulo 20. Y el Señor dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y prohíbe terminantemente dar honra, gloria y alabanza. ¿A quién? A imágenes, a esculturas. No importa si son de oro, de piedra, de lo que sea, de madera.
Y él dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, ¿y qué más? Y celoso. Ahora, quiero terminar con esto, con 3 ejemplos, porque ya vimos que Herodes murió comido de gusanos por no darle la honra y la gloria a Dios. Y uno dice, pero fue allá en el primer siglo. Bueno, hablemos de cosas más recientes. Sobre todo voy a pronunciar un nombre que me cuesta trabajo pronunciar. Y este hombre, Friedrich Nietzsche, ¿lo conocen? ¿Está bien? ¿Está más o menos pronunciado el apellido? Nietzsche. Ese hombre, quizás no lo conozcan, nunca ha venido por la iglesia, pero este hombre inició la idea en algún momento de que Dios está muerto. ¿Saben qué pasó con él? Porque sus días fueron muy tristes, sus últimos días. Terminó loco. Y ahí está la historia para que lo comprueben. ¿Cuál fue su pecado? Negar a Dios, quitarle la honra y la gloria a Dios. Y él dijo, Dios está muerto. Y terminó loco. Y tengo otro nombre, Sinclair Lewis. Lo pueden también encontrar, Premio Nobel de Literatura. Habla cosas horrendas en su libro Elmer Granti. Y ese hombre muere en Roma producto de su adicción al alcohol. Una muerte triste. Y ese fue el resultado de quitarle la honra y la gloria al Señor. Nosotros, como iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero todo lo que hagamos, en todo momento tienen que ser con un solo propósito: honrar y glorificar a Dios. Como iglesia tenemos la costumbre de pararnos y de cuando en cuando nos toca esa oportunidad de decir, doy gracias al Señor porque me permite cumplir un año más de vida. De repente caemos enfermos, pero llega un momento en que Dios nos da la oportunidad también de glorificarlo, así como cuando cumplimos años le glorificamos, decimos, estuve enfermo, pero doy gracias a Dios que Él me ha regresado la salud. A veces lo expresamos así, a veces simplemente lo expresamos de otras formas. Cuando lo alabamos cantando los diferentes cantos que entonamos en esta iglesia. A veces es a través de los himnos, a veces hasta a través del canto, pero lo estamos glorificando a Dios. Hay tantas formas en las cuales podemos honrar y glorificar a Dios. A veces ayudamos a alguien de alguna manera y nos dicen gracias. Y podemos decir nosotros de nada, para eso estoy. O podemos decir, no,
Gracias al Señor. Y si hacemos eso último, ¿a quién estamos honrando y estamos glorificando? A Dios, diciéndole gracias al Señor. No importa qué hemos hecho todos estos años dentro de la iglesia o en qué nos quiera usar Dios en el futuro dentro de la iglesia o fuera de ella. Pero recuerden algo, hermanos. Nuestra tarea es una sola: glorificar a Dios. Y yo muchas veces les he dicho, a veces hay salud, a veces hay bonanza en la economía, a veces hay trabajo. Hay que glorificar a Dios. Pero a veces no hay salud, a veces no hay bonanza, a veces no hay trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Glorificar a Dios. Las viejas formas en las cuales se celebraban las acciones de gracias matrimoniales, venían los novios aquí, los nuevos esposos, porque ya vienen del civil casados, los nuevos esposos vienen aquí y cuando llega el momento de los votos, el pastor decía, prometes ser fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y la enfermedad. Y el esposo decía sí, y la esposa decía sí. Es un voto. Porque sin importar la circunstancia, te estás comprometiendo a ser fiel. El tema de glorificar a Dios es similar. Glorificar a Dios no solamente es cuando las cosas nos van bien. Tenemos el privilegio, y me atrevo a decir algo, y eso es una idea personal nada más. Creo que tiene más valor glorificar a Dios cuando las cosas no van bien. Como el texto que recitamos cada domingo, aunque la higuera no florezca, que no haya nada, pero glorifico al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor en esta tarde. Poderoso Dios y buen Padre, que moras en los cielos, que moras en nuestros corazones, en este mediodía, Señor, te damos gracias. Llegamos aquí desde muy temprano con el único propósito, Señor, de honrarte, de glorificarte, de alabarte, de reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Y no solamente lo hicimos hoy porque el tema era este, sino porque es el privilegio que tenemos de honrar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a nuestro Dios y Padre Celestial. Y lo que conocemos de ti, Señor, es suficiente para saber que tú no compartes tu honra con nadie. Y nosotros lo sabemos bien, Señor, porque tu Santo Espíritu se ha encargado de hacernos sentir esa convicción. De tal manera, Señor, que ni siquiera nosotros nos atrevemos a recibir la honra, sino que siempre tratamos de redireccionar esa honra, esa alabanza que el hombre quiere darnos en algún momento para entregártela solamente a ti, Señor. Y gracias, porque el mayor y mejor trabajo que nos has dado como iglesia es honrarte y glorificarte, Señor. Y esperamos un día unirnos a ese grupo, Señor, que te honrará y te glorificará por siempre, Señor. Y alabará tu nombre y te alabará por lo que eres y por lo que haces, Señor. Y nosotros ahora te alabamos por lo que eres, por lo que representas en nuestra vida, por lo que haces en ella y a través de ella, Señor. Que nunca nadie se fije en nosotros, sino que te vea a ti, Señor, de tal forma
que en todo momento tú seas glorificado, Padre. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Sigue bendiciendo tu iglesia y despídenos en paz. Nos despedimos de tu casa, Señor, mas no de tu presencia. Donde quiera que vayamos, sé con nosotros, Señor, y te entregamos en tus manos esta nueva semana que estamos empezando. Que todo lo que hagamos sea para dignificar tu nombre, Señor. Y que seamos cartas abiertas a donde quiera que vayamos, Señor. De tal manera que no solamente seas conocido, sino reconocido, Señor. Así que despídenos en paz, llévanos con gozo. Y gracias, porque todas estas cosas las ponemos en tus manos. En el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien también honramos y glorificamos desde ahora y para siempre. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga